Vamos a dar comienzo, ¿sí? Muchas gracias a todos los que nos visitan por estar aquí en el Museo de Geofísica y como parte de la exposición Innovación en Mesoamérica, vamos a tener el conversatorio de cómo se estudia la alimentación mesoamericana. Nuestros participantes son Diana Martínez Irizar, Cristina Adriano Morán, Judith Zurita Noguera, Raúl Valadez no vino, pero sí está Bernardo Rodríguez Galicia y Agustín Ortiz Butrón. ¿Quién me faltó? Emilio Ibarra Morales, perdón. Sí, entonces, pues vamos a dar comienzo. Sí, si tienen alguien preguntas, les pedimos al final que nos... O si no, en el transcurso también levantando la mano podemos hacer una pausa y pasarles la palabra. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Museo de Geofísica y pues podemos comenzar. Bueno, a ver, está apagado, ¿no? A ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Cristina Adriano y voy a ser la moderadora de esta conversación. Vamos a tener dos partes en este conversatorio. En primer lugar, vamos a ver cómo se estudia la alimentación en Mesoamérica, pero también vamos a hablar un poquito sobre las innovaciones que tienen que ver con la alimentación en Mesoamérica. Es decir, cómo se estudian esas innovaciones y cuáles fueron esas innovaciones en principio. ¿Cómo se enciende? ¿Debe prender? ¿No? Es al revés. Ok. Entonces, como una breve introducción, vamos a hablar sobre las innovaciones en Mesoamérica relacionadas con la alimentación. Como podemos ver, desde los principios de las primeras poblaciones que eran cazadores-recolectores, vamos a empezar a ver estas innovaciones que van surgiendo en las poblaciones para poder alimentarse de la mejor manera, ¿no? Entre ellas, vamos a ver que hay la recolección, la caza, la pesca. Primero, tener contenedores, ¿no? Y primero tuvieron que ser de origen orgánico, como pues nosotros conocemos los bules, ¿no? O todos estos, los guajes que tenemos, los cestos, las jícaras, todo este tipo de contenedores de origen orgánico, porque como podemos ver, la cerámica apareció ya muy, muy posterior a los primeros grupos humanos que andaban dando la vuelta por todo el continente americano, ¿no? Una de las innovaciones muy importantes relacionadas con la alimentación, obviamente, fue la domesticación de plantas y animales, ¿no? En América, pues nosotros sabemos que no teníamos animales ni de carga ni de tiro, es decir, las vacas, los caballos, los cerdos, las gallinas incluso vinieron con la conquista. Pero también se domesticaron algunos animales, como ustedes saben, como son los perros, ¿no? Los guajolotes, que sirvieron de alimentación básica en la Mesoamérica. Otro de las cuestiones relacionadas con la alimentación pues es la agricultura, y una innovación muy importante tiene que ver con esta formación de la milpa, ¿no? Un policultivo muy diferente a lo que eran los monocultivos en Europa y en Asia. Obviamente también con la agricultura tuvo que venir todas las herramientas que se tuvieron que, digamos, desarrollar también para la cuestión de la producción de alimentos, ¿no? Las técnicas de conservación de alimentos, que podían ser, también vamos a hablar de ellas en un momentito. Ya la fabricación de cerámica fue también un hit, ¿no? En esto de la cuestión de la alimentación. Los instrumentos de molienda, como nosotros los conocemos, que son principalmente los molcajetes y los metates, ¿no? Y también una innovación muy importante sobre todo para la alimentación basada en el maíz,
es la nixtamalización. Sin embargo, la nixtamalización, como vamos a ver, no es tan temprana en el uso del maíz, sino ya aparece un poco en la historia más tardía. Y bueno, pues a ver, compañeros, vamos a platicar cómo obtenían su alimento. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo? Ajá. Bien, debemos de tener en cuenta algo que es un aspecto fundamental. Los seres humanos, desde su campo de adaptación a un ambiente, van a buscar precisamente todas estas herramientas que les permitan aprovechar los recursos. Así tenemos la pesca, ¿sí? Tenemos la crianza de ciertos grupos de animales, la recolección o caza de ellos para poder obtener alimentos como tales. En el caso de la agricultura, por ejemplo, y muy en particular de la milpa, precisamente esta innovación tecnológica permite, ¿sí?, que se cultiven varios grupos de vegetales y que entonces los animales, por ejemplo, se acerquen a estas milpas, ¿sí?, bajen los niveles de estrés, y de esta manera el hombre pueda ir aprovechando precisamente que se acerquen esos animales para irlos capturando y irlos domesticando. Tal es el caso del guajolote. Vamos a pensar que un guajolote, por ejemplo, de carácter silvestre, se acerca a la milpa, aprovechando que ya han bajado sus niveles de estrés, por ahí hacen sus nidos, dejan los huevecillos y entonces la gente empieza a obtener. Poco a poco, al ir bajando sus niveles de estrés, el hombre los va jalando a sus aldeas y entonces va empezando este proceso de domesticación. Aprovecho precisamente para aclarar que en este caso el guajolote es el primer animal doméstico para lo que es México, ¿sí? Bien, en cuestiones de la pesca, aquí resulta algo muy interesante, porque hay organismos que bien pudiéramos definir como que son organismos que se pescan, como serían los peces, pero hay otros que o se pescan o se cazan. Y aquí, por ejemplo, en algún momento yo me encontré con un dilema: ¿el tiburón se pesca o se caza? ¿Sí? En este caso debemos de diferenciar qué es uno y qué es otro, y va a depender de las necesidades propias de lo que requiera la persona para este caso, para este evento. ¿Sí? Y también se pueden recolectar, ¿no? O sea, con redes. Con redes se pueden recolectar, por ejemplo, huevecillos de los animales, algunos insectos acuáticos, etc., ¿no? Entonces, el concepto de cómo se obtiene el alimento va a depender mucho de las condiciones que nos está ofreciendo el ambiente. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, yo como Bernardo bien mencionó, la agricultura es una de las innovaciones más importantes, y uno de los hitos más importantes es precisamente el surgimiento de la milpa. Pero alrededor de esto tenemos, toda una cuestión que viene desde los tiempos más antiguos, que es aprovechar la diversidad natural. Entonces se sigue ese esquema en una milpa. Está reproduciéndose la diversidad que naturalmente tenemos en un área concentrada en una milpa. Si podemos llegar a grados así tan superlativos como puede ser una chinampa, en donde tú realmente en un espacio muy pequeño vas a reproducir una cantidad grande de vegetales y van a acercarse animales también al lugar. Pero también esta agricultura va a implicar la creación de sistemas como por ejemplo de regadío, sistemas que van a permitir la conservación del suelo, como el terraceado en las montañas, para aprovechar lo más posible el espacio para la agricultura. Entonces vamos a tener esa domesticación, después una agricultura incipiente, una agricultura que se va desarrollando hasta que llegamos a un punto de intensificación agrícola en donde las poblaciones necesitan una mayor cantidad de alimento. Así también, quisiera también inclusive agregar que en el concepto de lo que es la milpa se aprovecha todo, ¿no? Todo el concepto propio de lo que es la milpa, porque inclusive también se presta para hacer un sistema o un lugar de trampeo, como sucede en la zona maya, en donde actualmente se pone la milpa, pero también la gente aprovecha precisamente la maleza que genera esta milpa para poner sistemas de trampeo, capturar animales para poder obtener alimento. Sí, claro. Bueno, entonces, una vez que ya obtenían su alimento,
¿cómo los conservaban? Esa es como una pregunta importante también, ¿no? No se peleen. Bueno, hay varios métodos de conservación. Uno de ellos es la fermentación. Y para la fermentación es importante, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, por ejemplo, el hecho de estar quemando las cabezas de agave, al momento de que las queman, generan una gran cantidad de azúcares y esos azúcares provocan la fermentación. Obviamente en época prehispánica no existía la refrigeración. Esto permitía que se conservaran los alimentos mucho mejor al estar fermentados y podían conservarse mucho mejor. También el secado al sol, el ahumado, el salado y el tostado. Todos estas maneras de hacer que se conservara el producto perfectamente podían hacer que se pudieran transportar para poder ser consumidos posteriormente. Creo que también es evidente que todas estas técnicas de conservación son grandes innovaciones que van aunadas al conseguir alimento. Sí, es la siguiente parte de esta búsqueda de la alimentación correcta. Allí, por ejemplo, tenemos una reproducción de lo que por evidencia en islotes del área olmeca, en San Lorenzo, Tenochtitlan, en Veracruz, sur de Veracruz, hay un área que está inundada 8 meses al año, hicieron islotes, pero no son islotes para vivir, apenas están 10-15 centímetros del nivel máximo de la inundación, sino durante esos 8 meses que hay una gran riqueza que están atrapando pescados, tortugas y toda una serie de recursos que hay en estas 4,000 hectáreas inundadas, van a usar estos islotes precisamente para hacer el ahumado pescado. Entonces, están aprovechando más bien para poder conservar toda esa gran cantidad de riqueza de pescado y tortuga inclusive, durante una época del año, la época de lluvias, para el resto del año. Entonces, eso es muy importante. Bueno, así también hay que tener presente, ¿no? Por ejemplo, que existen estas tecnologías de preservación o de conservación de los alimentos, ¿sí? Van a cambiar y se van a adaptar de acuerdo a la comunidad o a la zona, ¿sí? No es lo mismo hablar de un secado al sol en la costa, ¿sí? Que en un lugar más al centro de lo que sea Mesoamérica, ¿sí? Hay ocasiones en que las comunidades llevan una conjunción o combinan varias de estas tecnologías para llegar a un propósito. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar del salado. El salado puede ser de dos maneras. Puede ser un salado en el grano como tal, para el pescado, o puede ser un salado a partir de preparar una salmuera, es decir, un líquido que permita sumergir al pez y después de que ya quede totalmente impregnado, sacarle que logre esa conservación. Una pregunta en ese sentido también toda la industria de la sal, ¿no? Sí, está aunada también a esto de la conservación de los alimentos, ¿no? Así es. Y de hecho, básicamente en los contextos arqueológicos donde buscan las salineras, por ejemplo, tratan de ver precisamente que se encuentren lugares donde se tengan este tipo de elementos zoológicos o vestigios arqueozoológicos que nos permitan amarrar a uno con otro, ¿no? También es conocido, siempre se ha platicado de que, por ejemplo, a Moctezuma, que siempre les llegaba su pescado fresco diario, ¿no? Entonces, es casi imposible que hubiera llegado fresco, por muy corredores buenos que fueran. Y seguramente eran este tipo de técnicas, ahumados, salados, que se tenía que poner como técnica para que le llegara el alimento bien a Moctezuma. Bueno, pero también tenían el lago de Texcoco. Bueno. Ahí muy cerquita, ¿no? Bueno, eso sí. Y, por ejemplo, en el caso de las semillas. Pues también podrían estar desecadas, por ejemplo, o tostadas, o asadas, ¿no? en el comal para poderlas conservar. Claro.
Y bueno, Perdón, los frutos también, los podían desecar los frutos para utilizarlos posteriormente. claro, y por ejemplo, ya tenemos cómo los obtenían, cómo los conservaban, y entonces, una vez que ya los tenían, ¿cómo los iban a preparar? Bueno, había diferentes formas de almacenamiento, ¿no? Este es un ejemplo de es que no me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas? Un cuescomate, de Morelos. Entonces había pues contenedores, sobre todo la cerámica ya ayudó también mucho a que fueran a que se pudieran conservar más los alimentos, ¿no? O sea, los granos secos los podían conservar mejor en cerámica que en cestas de algún fibra o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues almacenados, pero pues también los podían, ¿cómo se llama? Preparar desecados, nuevamente asados o cocidos, y molidos, fermentados, como ya habíamos dicho, y bueno, pues había diferentes técnicas para hacer todo esto, ¿no? O sea, como vemos ahí en el Códice Florentino, ¿no? Está la señora en el metate también moliendo, como harinas, de alguna manera también los granos se molían para hacer harinas secas, y esto también era una manera de conservarlos. Y bueno, pues los consumían de estas maneras. Que al final y al cabo era el fin principal, ¿no? Tener los recursos de tal manera que estuvieran disponibles para el consumo como tal, ¿no? La alimentación garantizada para la población. Por ejemplo, los animales, en este caso la diapositiva nos muestra una costilla de un perro, de un perro sí, se comían los perros en aquel entonces, efectivamente era una carne tan comestible como la de cualquier animal, que ahorita no los consumimos, claro, porque ya hay mucha variedad y está muy, muy manejado técnicamente el organismo, pero es una carne completamente consumible, y ahí lo vemos, por ejemplo, ese vestigio de un animal de Santa Bárbara, en donde vemos que están esas huellas de corte, ¿no? A nivel de lo que son las costillas. Sí, y también en el contexto arqueológico pues encontramos varias evidencias de cómo preparaban los alimentos, ¿no? Tenemos desde fogones, tenemos tlecuiles, por ejemplo, para época teotihuacana no existen fogones como tal, sino que utilizaban estufas. Estas estufas son, ahí se me fue su nombre, los anáfres, exactamente, que se ponían directamente sobre el piso, y quedan las huellas enrojecidas precisamente de esa zona de calentamiento. Y entonces había muchas formas cerámicas también para preparar los alimentos, desde ollas, vasos, platos, cuencos, cazuelas, y cada una tenía un uso específico que posteriormente vamos a ver su estudio químico de cada uno de ellos. Por otra parte, bueno, suponemos que los instrumentos de molienda son muy antiguos, pero ya para estas épocas más recientes se hacen más diversos. Empiezan a haber morteros, había molcajetes, metates, y empiezan a tener toda una serie de atributos que van a permitir hacer el molido de diferentes cosas. Inclusive los metates no solamente sirven para moler alimentos, sino también se adaptan a moler materias primas que van a necesitar, como pigmentos, cal o cuestiones por el estilo. Entonces hacen toda una gran variedad y diversidad de instrumentos de molienda, también en diferentes materiales, aunque normalmente el preferido es el basalto por la dureza de la piedra. Una pregunta. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de los instrumentos de molienda para preparar los alimentos o los contenedores cuando ya surge la cerámica. ¿Cómo se imaginan ustedes que se preparaban estos alimentos antes de la gran innovación que fue la cerámica? Yo me imagino que pudiera haber sido sobre las hogueras, ¿no? Sobre las mismas hogueras se preparaban los alimentos, tal como podemos observar en una ranchería si vamos al campo, ¿no? Se les antoja al salir, no sé, al cultivo o al sembradío, a lo mejor se les atraviesa un conejo, lo capturan y pues, a preparar la hoguera y
a asar, ¿no? Palito. Un palito y demás, ¿no? Sí. Así es. Bueno, aparentemente uno de los usos más tempranos del maíz precisamente es en palomitas, que simple y sencillamente era maíz reventador que explotaba, y es de la primera manera que se consume. Mucho antes de comer una tortilla, un tamal, ya se comían palomitas. Sí, y esa era la manera más común. Sí, bueno, Bernardo, yo tengo una información que me llegó hace pues, ya bastante tiempo, pero no sé si en México exista un tipo de estrategia como la que voy a mencionar. Alguna vez me comentaron que había peces pulmonados, bueno, me imagino que esta debe haber sido en la región de África o de Asia, no sé, donde la gente que ya habitaba por estas ciénegas o pantanos, porque obviamente había una temporada en que el agua se retiraba, en la época de sequía, y entonces los habitantes localizaban dónde estaban como hibernando, por decirlo de esta manera, o adormecidos los peces pulmonados, y los detectaban por las agujerillos que ellos producían al momento de estar respirando. Simplemente veían dónde estaba este orificio, cortaban el bloque y se lo llevaban con todo y pez pulmonado, y bueno, y de una manera natural, pues ellos mismos se están preservando, y cuando se iban a alimentar de él, pues obviamente rompían el bloque el terrón de tierra y pues lo cocinaban. Aquí en Mesoamérica no hay nada de esto. Hay es un dato interesante, porque por ejemplo hay unas crónicas de Champotón en donde mencionan que inclusive para poder trasladar algunos de estos peces los envolvían sobre la que sería la hoja de maíz, pero aparte con el lodo. O sea, de esa manera podrían evitar un poco la descomposición del mar para poderlo trasladar, ¿sí? No en bloque como tal, sino simplemente agarraban lo capturaban, como sería un tamal del lodo, donde lo transportaban, ya al llegar al lugar donde estaba destinado el organismo para la alimentación, se limpiaba sin ningún problema y ya se consumía. Ok, bueno, entonces ya sabemos que todo lo que suponemos que pasaba en la época prehispánica. Ahora, ¿cómo se estudia la alimentación en el contexto arqueológico? Bueno, pues hay dos ramas. Por un lado está la paleobotánica, que estudia esta relación hombre-plantas a través de los restos arqueológicos para momentos prehistóricos e históricos, y en sitios arqueológicos, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues va unado con la paleozoología. Con la paleozoología. Acá en este caso, ¿cómo se estudia en cuestión de paleozoología? Pues tal y como lo podremos ver nosotros si vamos a la carnicería. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el momento que tenemos el hueso como tal? Buscamos huellas de corte. ¿Dónde van a desarticular las personas? Precisamente en las zonas de articulación. Ahí es donde van a hacer el corte para poder desprender por fracciones a los animales, que buscamos también que tengan un cambio de coloración, que nos muestren precisamente que fueron llevados a un proceso de calentamiento, etc., ¿no? ¿Sí? Ya, Entonces, yo estoy pidiendo la palabra. Ok, bueno, entonces en cuestión de lo que sería la arqueología en este caso, pues es lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Precisamente en este tipo de fauna, que nos va a permitir precisamente, ¿sí? Ver qué es lo que se está aprovechando del animal. Vamos a buscar esto, por ejemplo, en piernas, en pechuga, en el caso de las aves, etc. ¿Vale? En el caso de la paleobotánica, bueno, pues se toman las muestras de los contextos arqueológicos, se hace un procesamiento para recuperar tanto macro y micro restos, que los vamos a ver en un momento, y bueno, nos interesa por un lado estudiar todo la cuestión de los recursos, o sea, con qué recursos contaban las poblaciones antiguas y cómo los utilizaban, y por otro lado, bueno, pues el paleoambiente, ¿no? Hacer una como reconstrucción paleoambiental, pero también en este sentido de no nada más de la alimentación, sino conocer cómo utilizaban las plantas en
su subsistencia, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? No nada más la alimentación, sino también cómo las utilizaban, si tenían propiedades medicinales, si las usaban en contextos religiosos, en ofrendas, etcétera, ¿no? Entonces, es como esto es lo que estudia realmente, bueno, la paleoetnobotánica desde el punto de vista de las plantas y la paleozoología desde el punto de vista de los animales. Pero Judith tiene más que ver con la parte. Bueno, lo que hay que considerar también es que profundamente tanto la paleobotánica como la paleozoología se van a auxiliar precisamente de estudios arqueobotánicos, de qué es lo que pasa actualmente, etnobotánicos, etnohistóricos, fuentes del siglo XVI, para tener información de referencia de cómo pueden estar siendo usados los recursos vegetales o animales en diferentes momentos. Esto no quiere decir que automáticamente lo que pasó en el siglo XVI es aplicado para toda la historia de Mesoamérica, pero sí nos puede dar cierta idea de cómo se pueden utilizar los recursos. Y hemos visto que, como hemos llegado a la conclusión en muchos aspectos, todavía hasta la fecha seguimos usando muchos de estos ingredientes, tradiciones, formas de preparación, aún hasta la actualidad. Entonces, es un auxiliar muy importante. Sí, y precisamente la idea de estudiar esto de manera conjunta es que estos estudios se hacen de manera interdisciplinaria. Solamente así vamos a poder entender el contexto arqueológico. Y entonces, así como se ve la parte de paleobotánica, la parte de paleozoología y demás, igual la parte de los residuos químicos en la cerámica nos va a ayudar a saber cómo preparaban, de qué manera, qué era lo que preparaban. Y, por ejemplo, en este caso, la cerámica, para que nosotros podamos observar directamente qué era lo que hacían, tiene que ser actividades con líquidos. Estos líquidos se absorbían en la cerámica, quedaban fijas en los poros de esta cerámica, y entonces no es hasta que nosotros rompemos esa cerámica que vamos a poder extraer estos residuos. Y entonces, dependiendo de lo que estuvieran haciendo, estuvieran asando, estuvieran conservando o estuvieran hirviendo, dependiendo la parte de la cerámica que esté enriquecida, el borde, el cuerpo o el fondo, es lo que nosotros vamos a poder extraer este material y poder más o menos saber qué era lo que mantenían estos artefactos, ¿no? Okay. Bueno, entonces empezamos a ver cómo se estudia esta alimentación a través del tiempo en los contextos arqueológicos. ¿Nos podrían referir un poco cuáles son los materiales de estudio? Digo, ya los están mencionando, pero puntualizar un poco los materiales de estudio. Bueno, para la parte botánica tenemos dos tipos, los macrorestos, que consistirían en semillas y madera carbonizada, bueno, en algunas ocasiones hasta frutos, ¿no? Tallos, hojas, raíces. Y para los microrestos serían polen, fitolitos y gránulos de almidón, ¿no? Aunque se llaman macrorestos, sí necesitamos de un microscopio para poderlos observar sus características, ¿no? Que las vamos a ver en un momento. Entonces, pues son estos dos tipos de materiales y bueno, pues Judith nos puede hablar un poquito de los fitolitos, que aunque se consideran parte de los restos botánicos, no son propiamente orgánicos. Tanto los frutos como las semillas, como la madera, el polen, son una parte anatómica de las plantas. ¿Sí? Los fitolitos, al contrario, son de un material inorgánico. Están hechos o son cristales de sílice, y dentro de la vida de la planta, esta va a absorber agua y disuelta en esa agua va a haber sílice. Esto se va a depositar en los espacios entre las células de la epidermis de estas plantas, cuando el agua que sobra se pierde por evapotranspiración durante las noches. Vaya, el rocío se pierde el agua, pero el mineral, el sílice no se puede evaporar. Entonces se va formando una especie de molde de estas células.
al estudiar precisamente los conjuntos de estas células que van a regresar al suelo cuando muere la planta y la materia orgánica decae, los cristales se van a conservar en el suelo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos materiales. A ver. Perdón. Gracias. Bueno, simplemente para volver a señalar que pues, nuestro objeto de estudio en este caso serían tanto los macrorestos como los microrestos en cuanto al laboratorio de paleoetnobotánica y paleoambiente. Y me gustaría simplemente señalar que ambos restos tienen sus características que nos van a poder dar mucha información de los recursos alimenticios o recursos naturales los cuales estaban al alcance de las antiguas poblaciones prehispánicas. Sin embargo, los macrorestos pueden tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, se pueden descomponer rápidamente. Hay que recordar que son materiales biológicos, materiales orgánicos, y que son muy palatables para muchos organismos, tanto microorganismos como para roedores y macrofauna. Entonces esto puede significar una seria limitante para su recuperación y su identificación o su determinación cuando se están ya analizando en condiciones de laboratorio. Por otra parte, el polen puede ofrecer otras ventajas debido a su tamaño, que es muy pequeñito, su tamaño oscila aproximadamente entre 15 a 250 micras, tiene mayor oportunidad de preservarse en ciertas condiciones microambientales, y la desventaja es que no en todas partes encontramos estos residuos o estos hallazgos microscópicos. Generalmente las mejores condiciones para su preservación son ambientes con sedimentos muy muy finos o en el interior de vasijas u de otros artefactos que pueden conservar o preservar sus características. Pero en general, cuando se hace un análisis paleoetnobotánico, lo ideal es tomar muestras tanto para macrorestos y microrestos, incluyendo obviamente también a los fitolitos, y al momento de hacer el análisis final de nuestros resultados, muchas veces nos damos cuenta que tenemos muchas coincidencias en en las especies encontradas, observadas en todas estas disciplinas, lo cual va a enriquecer en gran manera la interpretación o la visión que tenemos nosotros de cómo estaban siendo utilizados estas plantas. Bueno, ya les he platicado un poco acerca de lo que sean los restos animales. En el laboratorio lo que básicamente nosotros buscamos es precisamente el análisis de estos tipos. En primer lugar, tratamos de separar precisamente los diferentes grupos de vertebrados. Debemos de considerar que tenemos peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y desde ahí empieza nuestro trabajo. Separamos en cada uno de estos grupos, y precisamente lo que nosotros vamos a buscar son las zonas de articulación, las zonas o lo que nosotros llamamos características diagnósticas que nos permitan precisamente la identificación de estos materiales. Dentro de estas características vamos a estar buscando lo que sean cuestiones de manejo, todo lo que nos implique ver huellas de corte, huellas de destazamiento, cambios en la coloración del hueso, masticado, etc. ¿Sí? También debemos de considerar que algunos de estos materiales pudieran haber sido producto de un manejo, porque debemos de recordar también que el animal en esa época no solamente se aprovechaba como alimento, sino también con base en lo que tenemos del organismo, podríamos aprovechar la piel, podríamos aprovechar el hueso, podríamos aprovechar todo lo que se podría obtener del animal. ¿Sí? Es decir, desde aquí ya estamos empezando a hablar de materiales o de un producto que es altamente reciclable, ¿no? Queremos verlo de esa manera. ¿Sí? Claro, ¿qué nos puedes ahondar un poquito en los residuos químicos, Agustín? Sí, bueno, ya les he platicado un poquito de cómo es que se enriquece una cerámica, pero no nada más la cerámica, sino también los pisos. Ahora, ¿cómo sabemos
que de eso que estamos viendo arqueológicamente efectivamente nos está hablando de ciertas comidas. Y para eso entonces se hacen estudios etnoarqueológicos. Esto es, por ejemplo, se hacen estudios en casas habitadas actualmente donde tú ves a la gente haciendo sus actividades, donde, cómo comen, dónde tiran sus basuras y demás. Y a partir de eso se toman muestras de estas superficies y se va viendo cómo se van enriqueciendo dependiendo de las actividades que se están haciendo. Las zonas de preparación de alimentos son de las que más enriquecen, son de las más escandalosas, podríamos decir, afortunadamente para los que estudiamos esto, porque dejan muchos residuos. Y entonces estos residuos de proteínas, de residuos de ácidos grasos, de carbohidratos, fosfatos, todos estos están relacionados directamente con los alimentos. Pero también en la cerámica. En la cerámica, para poder interpretar arqueológicamente esta cerámica, lo que hacemos es, se hacen experimentos también en cerámicas actuales, estas las estamos enriqueciendo con caldos, con líquidos, con sangre, con pulque, con chocolate, se están enriqueciendo diariamente, luego después de mucho tiempo se entierran, bueno, se analizan, se entierran, se dejan ahí olvidados, se vuelven a excavar, como 3 años después se vuelven a analizar, se ve que se gana y que se pierde, y todo ese material comparativo nos sirve para comparar luego con los materiales arqueológicos, y es la manera como se estudia. Ok, bueno, ahorita hemos hablado de estos son los materiales, pero ¿de dónde vienen estos materiales en las excavaciones arqueológicas? Bueno, se recuperan de diferentes contextos, ¿no? Como pueden ser pisos, muros, basureros, ofrendas, vasijas, como ya lo hemos dicho, entierros, en fin, desde los propios sedimentos, ¿no? O sea, también se pueden tomar muestras de los sedimentos, digamos que del piso y de la parte exterior del piso para poder comparar, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más estas siguientes diapositivas que vamos a mostrar, pues van a ser así rápidamente para enseñarles de dónde se toman estas muestras, ¿no? Y todos pasamos por las mismas muestras de los mismos contextos. Exactamente. Bueno, vasijas, de los metates, de los dientes tanto de humanos como de animales, porque ahora se analiza el sarro, y se pueden recuperar fitolitos y gránulos de almidón también, ¿no? De ambos, y polen, también se podría recuperar polen, ¿no? Sí, de hecho, bueno, por eso hay que lavarse bien los dientes, ¿verdad? No, porque si no luego no les queda. No, porque luego no va a haber muestra para los arqueólogos del futuro. Y bueno, también en el caso de los entierros, pues también se pueden identificar tanto plantas como animales, como el entierro que tenemos aquí a un lado, y qué plantas se pudieron haber utilizado como alimento, como ofrenda, y se toman muestras tanto de la cavidad torácica como bajo de la cabeza y de las extremidades, ¿no? ¿Qué tan importante, por ejemplo, para los residuos químicos sería tomar muestras en un entierro? Sí, por ejemplo, ha habido casos en que las tumbas se encuentran vacías, no hay ni materiales. Entonces, haciendo el estudio sistemático, cada 10 centímetros, por ejemplo, se puede saber si efectivamente hubo un cuerpo humano ahí. Obviamente un cuerpo humano al descomponerse también va a enriquecer químicamente. Eso es si no tuviéramos el entierro. Si tenemos el entierro y tenemos vasijas de ofrenda, por ejemplo, se podría saber qué tipo de ofrendas colocaron en las vasijas, ¿no? Si fueron comida, si fueron líquidos, y también se puede hacer estudios tanto en la parte torácica también para saber y para tomar muestras de fitolitos y demás, ¿no? Entonces es importante mucho la toma de muestras en este tipo de contextos. Yo creo que es importante considerar que el muestreo que hacemos en contextos arqueológicos, bueno, debe ser, en primer lugar, de acuerdo con el tipo de proyecto arqueológico que sea. Debemos nosotros tener mucha información sobre la estratigrafía del sitio que estamos interviniendo, sacando nuestras muestras. Vamos a tener que tener eventualmente información sobre la datación del sitio, de los contextos que estamos estudiando. Y una de las cosas que es muy importante es tener muestras tanto de manera horizontal como vertical, o sea, tener en los perfiles de nuestras excavaciones
muestras que nos sirvan para comparar lo que está presentándose de manera horizontal y poder nosotros hacer comparaciones de los resultados que vamos encontrando a cada paso. ¿Sí? Entonces sí es importante tener toda la información posible. Muy bien. Muy bien, una vez que ya recuperamos las muestras, ¿qué hacemos con esas muestras? Bueno, para los restos botánicos, tanto macrorestos como microrestos, pues se utilizan varias técnicas. Para los macrorestos son técnicas muy sencillas, es una flotación que puede ser manual o puede ser con máquina. Y para los microscópicos pueden ser métodos, no pueden ser, son métodos físicos o químicos, ¿no? O sea, para el caso del polen, pues lo que se extrae es la materia orgánica, y para el caso de los fitolitos lo que se extrae es la matriz mineral, ¿no? Entonces son técnicas similares, o sea, utilizan diferentes reactivos, pero ese es el objetivo, ¿no? Y ya después, para poder determinar los materiales, pues se hace por comparación, ¿no? Por sus características anatómicas, es decir, se ve el tamaño, la forma, las aperturas, o sea, todas las, ornamentaciones que tienen los diferentes tipos de materiales, y luego se comparan con colecciones de referencia actuales, con manuales y catálogos, ¿no? Para hacer una buena determinación botánica. Y en el caso de la fauna, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, ¿qué es lo que se hace en el análisis de la fauna? En cuestión de la fauna, este pequeño esquema lo que nos muestra es que para el arqueólogo, digamos que el sueño guajiro de nosotros es siempre encontrar los elementos anatómicos completos, ¿sí? Sin embargo, pues debemos de tener en cuenta de que están bajo un contexto arqueológico y pueden sufrir miles de modificaciones, ¿sí? Podemos encontrarlos fragmentados, incluso en algunos casos podemos encontrar estudios trabajados, ¿sí? O inclusive modificados por algún tipo de trabajo, ¿sí? Sin embargo, aquí el factor importante para nuestro análisis es usar materiales de comparación. Es decir, tener colecciones, en este caso de los esqueletos de los animales que tenemos plenamente identificados, ¿sí? Para poder llegar nosotros a una identificación positiva de lo que tenemos en las manos, ¿sí? En este aspecto, pues en el laboratorio contamos, ¿sí? Gracias con el apoyo de los alumnos del servicio social, que nos están ayudando a limpiar ciertos organismos, y vamos conformando poco a poco una colección más amplia de diferentes grupos de vertebrados. ¿Qué nos podrías un poquito decir sobre eso? Sí, en cuanto a la cerámica, por ejemplo, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, según como lo quiero uno ver, en las excavaciones arqueológicas la cerámica es lo más abundante que parece. Siempre, muchísimo, hay toneladas de material cerámico que nos sale. Y afortunadamente se le puede hacer un montón de estudios de cronología relativa, de técnicas de manufactura, estudios de materia prima, estudios de proveniencia, y entre todos ellos también está el análisis de función de sus contenidos, ¿no? Entonces, como hemos estado mencionando, a partir de precisamente los contenidos que se presentan, se pueden rastrear qué tipo de alimentos pudieron haber tenido. Así como mencionaba Emilio hace ratito, también tiene sus inconvenientes. Estos materiales normalmente, una vez que quedan enterrados, normalmente los microorganismos lo primero que se van a comer es la materia orgánica, ¿no? Entonces todo lo que es lo orgánico, las proteínas, los carbohidratos y demás, es lo primero que se van a consumir estos animalitos, ¿no? Entonces ahora aquí una de las ventajas de la cerámica es que se absorbe lo que contuvieron en su tiempo de vida, y quedan atrapaditos en los poros de esta cerámica, y no es hasta que nosotros rompemos esta cerámica que se libera esto y los podemos analizar. Ok, hasta este momento, bueno, hemos visto un poco la situación de cómo se estudia estos materiales orgánicos. Ahora, ¿qué hemos encontrado del estudio de estos materiales orgánicos? Es decir, que nos hablen un poco sobre estas innovaciones que al principio mencionamos, cómo los hemos encontrado y qué cosas hemos observado en estos análisis. Sí, nosotros en muchas ocasiones vamos a
a muestrear en áreas de donde supuestamente se están alrededor de los sitios arqueológicos en donde se supone que se desarrolló la agricultura. Entonces vamos a tener cuestiones muy evidentes como chinampas, en donde pues todos hemos muestreado en chinampas para ver los contenidos que estaban sembrando, como lo estaban haciendo. Campos que están cercanos alrededor del solar de la misma casa, en donde nos va a hablar de normalmente el cultivo de verduras, ¿sí?, cercanos a la casa para preparar alimentos inmediatamente. Entonces vamos avanzando de cómo está distribuido, cuáles son las alteraciones de la vegetación natural que van a estar precisamente alteradas por acción antropogénica, que va a cambiar el tipo de vegetación que originalmente habría en un área, entre otras cosas, ¿sí? Otra cuestión que es importante es estudiar las obras hidráulicas, como canales de riego, terrazas y cuestiones así, para poder nosotros ver cómo se están desarrollando precisamente estos cultivos. Y por último, en algunos casos se pueden mostrar hasta los mismos instrumentos como coas o rederas o algunos hachas, cosas así, artefactos que estuvieron usados en labores del campo. Ok, ahora brevemente nos podrían platicar algunos de los cultivos y plantas que se han encontrado en estos estudios, sobre todo, bueno, principalmente hablemos del maíz, ¿no? Porque para nosotros esta es la base de la alimentación en la época mesoamericana. Bueno, pues en base de los análisis que se han realizado en estudios botánicos, pues obviamente lo que nosotros tratamos de buscar, de evidenciar, pues son los famosos cultígenos, o sea, todas las plantas útiles, que principalmente las plantas comestibles, aunque no son exclusivamente estas, ¿no? Pero en este caso sí por así decirlo, nos encanta cuando encontramos este tipo de evidencias como de plantas que se usaban en épocas prehispánicas, como pueden ser el maíz, el frijol, la calabaza, chile, chía, amaranto, girasol y tomate, que esas serían, digamos, las principales, la base de la alimentación, en épocas prehispánicas. Y los podemos, también, eso sería en cuanto a semillas, pero también en forma de hojas o tallos que también son comestibles o son muy, muy sabrosos. Podemos también encontrar los quelites, el cenizo, el quintonil, guauzontle, romeritos, verdolaga, pápalo, epazote y el chipilín. Debemos de recordar que no necesariamente o no exclusivamente las plantas vamos a alimentarnos exclusivamente de sus semillas, ya sea enteras o molidas, ¿no?, en forma de harina, sino también las partes frescas, las partes tiernas. Entonces, estas plantas que tienen estas características también se pueden visualizar. El problema con ellas es que, como sus semillas, si tenemos suerte podemos encontrar semillas, pero si no, podemos encontrar rastros químicos, como nos mencionaba Agustín, perdón, mi lapsus. Bueno, también obviamente otra de las evidencias que nos gusta mucho encontrar serían los frutos, como pueden ser la tuna, el garambullo, biznaga, ciruela, aguacate, capulín, tejocote, zarzamora, guayaba y zapote. Aquí sí vamos a encontrar las semillas y que nos van a estar dando evidencia directa de estas características. Otras partes de las plantas serían los tubérculos, como puede ser el camote, la yuca, el ñame y la jícama. Y estas también las vainas de leguminosas, como pueden ser los mezquites, o fibras de maguey. Uh-huh. Ok. En ese sentido, bueno, estas son
Mencionábamos hace un momento que siempre pensamos en el maíz como base de la alimentación. En estudios más recientes se ha encontrado que en etapas muy tempranas del preclásico, sobre todo en la costa del Golfo, en sitios olmecas, algo así como entre el 1800 y el 900 antes de Cristo, realmente la base de la alimentación, los carbohidratos, no venían del maíz, sino de tubérculos como la yuca. Esto recientemente lo hemos podido identificar porque se han encontrado los fitolitos diagnósticos de las yucas y los yamésitos, que no era posible antes de hace 10 años, una cosa así. Entonces, después paulatinamente se va adoptando la agricultura del maíz como base de la alimentación. Pero evidencia de consumo de maíz tenemos desde hace 8.700 años en Guerrero, a través en un abrigo en donde nosotros encontramos evidencia de fitolitos y almidones de que sí estaban siendo usados. No, o sea, no es cero maíz, pero estaban dependiendo de otras cosas. Claro, de hecho también, también tenemos una serie de datos que tienen que ver con que al mismo tiempo de consumir maíz, también se siguen consumiendo los camotes. No tenemos evidencia, por ejemplo, en el preclásico, para Teotihuacán, que ya se estaban consumiendo estos tubérculos junto con el maíz. Es decir, no nada más, no quiere decir que cuando se empieza a consumir el maíz en grandes cantidades, se dejan de consumir los tubérculos, sino que lo que pasó, nos ha pasado últimamente, y esta es una innovación, por ejemplo, para estudiar la alimentación, es el uso de los almidones. ¿Sí? Se ha empezado a utilizar el uso de los almidones para descubrir estas plantas que antes no se podían no se podían ver, en el registro arqueológico, porque pues principalmente los tubérculos no los comemos, ¿no? Entonces no había evidencia de los tubérculos sino hasta que se empezó a utilizar los fitolitos y los gránulos de almidón para poderlos estudiar. Ahora, ¿qué pasa con el caso de los animales, Bernardo? ¿Qué hemos visto en ese sentido? En el caso de los animales debemos de considerar algo. Cuando nos llegan los restos zoológicos al laboratorio podemos encontrar infinidad de vertebrados, ¿sí? Sin embargo, de toda esta infinidad de restos de vertebrados, son 4 los que nunca van a faltar en cualquier sitio arqueológico. Siempre vamos a encontrar en ellos guajolotes, ¿sí? Conejos, venados y perros, ¿sí? Y esto que nos hablan de que son animales altamente consumibles, son los que más aparecen en el contexto arqueológico, ¿sí? De ellos nos van a interesar en primer lugar saber su biología, en cuestiones de conocer cuál es su ciclo de vida, cuál es su época de reproducción, qué se puede obtener de ellos, etc. Pero también debemos de conocer qué es lo que podemos aprovechar de ellos en cuestión como recurso animal altamente consumible, qué podemos obtener de ellos para la alimentación, ¿sí? En un esquema básico que nosotros hemos diseñado en el laboratorio podríamos hablar de que, por ejemplo, los recursos fáunicos los podemos obtener a partir de la pesca, la caza y la recolección, ¿sí? Una vez obtenemos estos tipos o métodos o técnicas de obtención de recurso faunístico, va a pasar a un proceso de preparación. Esta preparación puede ser a raíz de lo que sería el ahumado, el salado o el secado al sol, ¿sí? Puede pasar directamente este recurso hacia una cuestión ofrendaria y de ahí pasar hacia un desecho como tal, ¿sí? Si sigue otra ruta podríamos hablar de que puede ser directamente aprovechable en cuestión de un consumo local a nivel familiar, ¿sí? También puede ser cuestión de manejarlo como un consumo local a nivel de circulación, es decir, en una comunidad o en un grupo, en un pueblo, ¿sí? O puede ser también como un consumo propio de un producto de intercambio, es decir, yo lo capturo, lo cazo, lo recolecto, pesco y lo puedo llevar o trasladar a grandes distancias. Siempre esto bajo un concepto, siempre como un concepto de consumo alimentario, ¿sí? Y aquí puede ser aprovechado todo este recurso fáunico tanto para fiestas como para banquetes
ceremoniales. Al fin y al cabo, estos van a quedar depositados como productos de desecho, y de ahí es en donde lo van a ser analizados para lo que sería el contexto arqueológico, que bien, como habían mencionado, puede estar en un basurero, puede estar en un piso, puede estar en un fogón, puede estar en cualquier tipo de área de actividad. O sea que aquí lo que estamos haciendo es observando todas estas innovaciones que se dieron para el caso de los animales. Así es. La conservación y el consumo. El ¿no? consumo, ¿sí? ¿Sí? Tecnología, consumo, captura y demás. ¿Sí? Si vemos en este otro esquema, por ejemplo, podemos notar cómo nosotros podemos o qué cabríamos esperar en un elemento óseo cuando el animal está sin procesar, es decir, que llegó al contexto arqueológico y se descompone hasta la obtención del hueso, que queda sin ningún tipo de modificación, queda como tal en su estado natural, si podríamos llamarlo así, y cómo cambia este elemento óseo cuando el animal es procesado. Por ejemplo, aquí en este pescado que es preparado, es envuelto en hojas de maíz, ¿sí? Pasa por una cocción, pero vean cómo se modifica ahí en cuestiones de coloración, ¿sí? ¿Yo quieres comentar algo? Sí, nada más hacer una pregunta, Bernardo. Bueno, está obviamente relacionado con el consumo de animales. Ya nos mencionaste los 4 tipos o principales que aparecen repetidamente en los contextos arqueológicos, pero mi pregunta es, además de estos, obviamente por el recurso cárnico, o sea, por la carnita, que son los ejemplares con bastante proteína, también se ha mencionado y hablado mucho sobre el consumo de insectos, pero desafortunadamente yo creo que debido a sus características no se pueden preservar en contextos arqueológicos, por lo menos óptimamente. ¿Tú tienes alguna información al respecto de qué pasa con los consumos de chapulines y no sé, otros elementos? Gracias. Sí, un poquito más adelante vamos a ver eso. Sin embargo, sí me gustaría aquí decir algo que sí, ya en Europa, por ejemplo, ya hay una rama de la arqueología que se encarga precisamente de estudiar a los grupos de invertebrados presentes en el contexto arqueológico. Se buscan espículas, se buscan pequeñas cuestiones, patitas, o cualquier elemento anatómico de un insecto se puede buscar, y en Europa lo están diseñando, lo están trabajando bastante, que aquí en México no lo hacemos. Aquí básicamente en el contexto arqueológico lo que nosotros buscamos es vertebrados a nivel de lo que es osamentas, ¿sí? Y el otro grupo de vertebrados que pueden preservar son los moluscos, o sea, las conchas, ¿sí? Y muy esporádicamente, así como muy de vez en cuando pueden surgir algunas sorpresas, como nos pasó en Teopancasco, en Teotihuacán, ¿sí? Donde encontramos pinzas de cangrejo, ¿sí? E inclusive una espina de erizo de mar. Bueno, y en esto también, pues, para poder cubrir las necesidades de alimentación, básicamente también se aprovechan estos recursos y se lleva todo lo que es un proceso de domesticación, ¿no? Se llevan a la domesticación a las aves, en este caso, por ejemplo, en el guajolote, ¿sí? Se capturan la milpa, se llevan a las comunidades y ahí se empiezan a crear estos, ¿sí? Se habla también de un proceso de domesticación, por ejemplo, de los conejos, como sucede en el caso de Estoyahualco. El perro por sí mismo, pues ya adaptado cuando llega a América aquí al hombre, ya como animal domesticado, ¿sí? Y inclusive en cuestiones de la apicultura, ¿sí? Que generan o crean un ambiente necesario propio para poder atraer a las abejas o a las avispas para empezar a su proceso de domesticación. Y todo esto con cuestiones de aprovecharlos como alimento, ¿no? ¿Sí? A ver, háblanos de los estudios de residuos químicos, porque yo pienso que es una parte importante en donde también podemos conjuntar toda esta parte de la alimentación en conjunto, ¿no? Sí, exactamente, como habíamos visto, esto se tiene que ver de manera interdisciplinaria, y yendo específicamente a la parte química, bueno, que para que nosotros podamos interpretar, como habíamos dicho, pues se tiene que haber líquidos, y estos líquidos, ya sean pisos o en cerámica, se tienen que integrar a esta matriz del piso de la cerámica. Obviamente, entre más se realice una actividad, va a ser más fácilmente interpretable, ¿no?
Y hay diferentes tipos de actividades, domésticas, actividades rituales y demás. Hoy nos vamos a enfocar directamente a las domésticas. Nosotros para aplicar este tipo de análisis utilizamos técnicas que se denominan de spot test, son técnicas semi-cuantitativas, y estas técnicas no nos van a decir cuántas partes por millón tienen, simplemente nos van a decir tiene o no tiene el residuo que estamos buscando. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, simplemente tiene dentro de las ventajas, es que se pueden realizar una gran cantidad de muestras, normalmente nos pueden llegar 1000 muestras que pueden ser rápidamente analizadas, son pruebas muy sencillas, muy rápidas, de bajo costo, que nos van a brindar un montón de información. Y además va a ser, dependiendo de la experiencia del quien lo esté realizando, pueden ser fácilmente interpretables. Un caso interesante, por ejemplo, lo tenemos para Teotihuacán, aquí en una unidad habitacional, un proyecto de la doctora Linda Manzanilla del 85 al 88, en el cual a partir del estudio químico de sus pisos se pudo ver que había 3 familias, y esto por el número de cocinas, por el número de dormitorios, por el número de áreas rituales y demás. Y en una de las cocinas, precisamente, donde estaban estas estufas portátiles, se veía claramente la huella de quemado, y alrededor de estas huellas de quemado estaban enriquecimientos de fosfatos, de proteínas, que era precisamente en la zona donde estaban, aquí como la figura de acá, la zona donde estaban consumiendo. Junto a esta cocina había un almacén. Normalmente tenemos esta cerámica teotihuacana que es anaranjado San Martín, y esta estaba repleta de polen de maíz y polen de casimiroa. La casimiroa es un pariente del zapote blanco, y bueno, se ha visto que posiblemente se utilizaba como alucinógeno, o medicinal en este caso, ¿no? Entonces, a este mismo sitio se le aplicaron todas las pruebas que hemos estado mencionando aquí. No sé si quiere alguien más platicar. Los análisis, tú no participaste directamente en este proyecto, Bernardo, pero ¿qué otra cosa se encontraron aquí en Estoyahualco que también fueron muy interesantes? En Estoyahualco precisamente se pudo verificar, ¿sí?, la presencia de lo que sería domesticación de conejos, porque se encontró una gran cantidad de restos de estos animales, ¿sí? Y sabemos que estaban en proceso de domesticación porque se encuentran estos animales a diferentes edades, ¿no? Y de crecimiento de sus restos, crías, juveniles y adultos. Esto lo estudió el doctor Raúl Valadez y es quien aporta Sí, y nada más, justamente donde aparecieron todos estos restos había una estructura de adobe que se ha mencionado que era como una conejera. Exactamente, ¿no? De ahí la importancia, como decía Agustín hace un momento, de este trabajo interdisciplinario, porque aquí, por ejemplo, ya se compaginan estas dos disciplinas, ¿no? Emilio, ¿quieres comentar algo? Sí, Agustín, perdón, una pregunta, está muy interesante esto de que se pueden trabajar grandes volúmenes de muestras para pues llegar a un entendimiento de los elementos químicos que están presentes en este caso en una unidad habitacional. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿hay algún tipo de sedimento o de estrato en el cual no te permite visualizar estos residuos químicos, o siempre aparecen en áreas de actividad o en zonas de ocupación prehispánica? Bueno, afortunadamente hasta ahorita en todos ha aparecido, ¿no? Incluso no tiene nada que ver, pero por ejemplo en estratos volcánicos, que excavamos un mamut, normalmente el mamut en un estrato de ceniza volcánica hubiéramos pensado que pues, se pierden todos los residuos químicos, y ahí estaban perfectamente conservados, ¿no? Entonces, hasta el momento no hemos tenido conflicto en encontrar estos residuos. En este caso, ¿nos puedes decir algo sobre los fitolitos? De Ostoyohualco. Sí, yo creo que una de las cosas interesantes que hubo es un pequeño cuarto, bastante angosto, pero encontramos una gran cantidad en el piso de calabaza, de fitolitos de calabaza. Entonces podemos concluir que estaban pues almacenando, llevándolos precisamente a este lugar. Otra de las cosas interesantes fue encontrar, sobre todos los pisos, fitolitos de pino, por lo que pudimos nosotros corregir que estaban usando pino en la techumbre de Ostoyohualco. Entonces
fue muy interesante. Mira, qué interesante, porque en realidad los macrorestos fueron escasos en Espayahualco, ¿no? Entonces no pudimos sacar gran conclusión acerca de esto, ¿no? A ver, este caso... Sí, este es otro caso que se excavó en Churubusco, es ahora donde está la Escuela de Conservación, y precisamente en esta excavación, en ese cuadrito que está en amarillo, se localizó una ofrenda con una gran cantidad de cerámica azteca, y casi era todas las formas. Esto nos permitió hacer un estudio casi de vajilla. Entonces había ollas, había platos, comales y demás. Y entonces los residuos químicos de estos, más o menos, en algunos salieron más o menos lógicos. Las ollas eran para preparar alimentos, los platos eran para consumirlo. Aparecieron cosas interesantes, por ejemplo, las copas. Las copas, por usos y costumbres, cuando un arqueólogo lo encuentra, siempre dice son copas pulqueras. No saben si tienen pulque, pero son copas pulqueras. Y lo interesante, cuando nosotros hicimos los análisis, es que no tienen carbohidratos. El pulque son puros azúcares, ¿no? Ya sé que a todo el mundo nos han dicho que al pulque le hace falta 1 grado para hacer carne, pero no tiene proteínas, es puras azúcares. Y entonces aquí lo que tenía era puras proteínas, estas copas pulqueras. Entonces, pues es sugestivo que posiblemente pudieron haber contenido sangre, posiblemente. Otro son los molcajetes, la que sigue por favor, en la cual los molcajetes pues normalmente se puede ver que son como para moler precisamente las salsas. Pues uno pensaría que bueno, tiene cebolla, tiene jitomate y demás, pero estos tienen una gran cantidad, y tiene que ver con la pregunta de Emilio, que tiene una gran cantidad de proteínas. ¿De dónde venían estas proteínas? Pues precisamente de todos los insectos, gusano de maguey, jumiles, escamones, chapulines, que colocaban para realizar las salsas. Hay un experimento reciente que se está haciendo en el cual se ha visto que se ha logrado extraer ADN de estos molcajetes, y se ha visto que es ADN de hormiga chicatana, entonces precisamente para hacer estas salsas. También los comales es un proyecto interesante, es un proyecto de la doctora Yoko Sugiura, en el cual Martín Terreros hizo este estudio, y él se dio cuenta que había una gran cantidad de comales. Normalmente nosotros asociamos comales con tortillas, y no necesariamente. La tortilla parece que fue mucho más tardía, hasta que no llegó la nixtamalización. Entonces, por ejemplo, en Teotihuacán no hay comales. Este sitio, ese es el clásico, este sitio es epiclásico, y la tortilla como tal parece que fue hasta el posclásico con los aztecas. Pero una de las cosas interesantes es que en este sitio hay gran cantidad de comales, es lo que más hay, y hay de diferentes tamaños, con bordes amplios, con bordes muy amplios y demás. Y entonces, al hacer el estudio, se vio que había una gran cantidad de ácidos grasos. Se hizo cromatografía de gases a estos comales y se vio que tenía colesterol. Este sitio está directamente asociado a una laguna, ¿qué quiere decir? Y entonces estos productos animales no era de comida de vaca ni nada, ese tipo de cosas, sino era de pescado, de crustáceos y patos que estaban aprovechando la fauna local. Y había unos comales de paredes muy altas que fueron utilizados para el tostado de semillas, que como ya habíamos visto, es una de las formas de preparar los alimentos. Y ya no es hasta qué época mexica que los comales se utilizaron para hacer las tortillas. Pero para hacer las tortillas se necesita la nixtamalización. Esta nixtamalización es lo que permite que la tortilla sea flexible y podamos hacer nuestros taquitos que nos gustan. Pero esta nixtamalización llegó muy tardíamente al centro de México, y al parecer esta nixtamalización ya se conocía en el área maya de manera muy temprana, pero ellos no lo hacían posiblemente para hacer tortillas, sino era para hacer tamales y atole. Afortunadamente en el contexto arqueológico, pues sobre todo en el área maya, pues sí se han hecho este tipo de estudios para determinar precisamente son carbohidratos, son los que tienen estos atoles, que son productos fermentados. Pero afortunadamente estos vasos mayas ya tienen incluso el glifo que nos está indicando que este vaso
contuvo atoles dulce de maíz fresco, atoles de maíz y cacao, atoles de camote, ya nos está diciendo casi lo que contiene y a quién pertenecía. Lo mismo estos recipientes de cacao, que aquí ya con cromatografía, sus indicadores y marcadores, la teobromina y la cafeína. Y este ejemplo tan bonito es una vasija de río azul de una tumba en Guatemala, en el cual cierra herméticamente para llevar incluso su cacao, y además tiene su glifo que dice que tiene cacao y a quién pertenece, ¿no? Entonces son de las cosas interesantes que se pueden ver ya en glifo y en análisis de residuos. Oye, una pregunta, en este caso, ¿no se hicieron análisis de almidones para estas cerámicas? Me parece que no, pero sí hubiera aparecido claramente. Sí, eso hubiera sido bonito, porque entonces ya como que terminan de amarrar todo, ¿no? la información junto con la aparición de probablemente los almidones del maíz. De maíz o de yuca o lo que fuera, ¿no? Claro, porque bueno, estamos suponiendo que podrían ser principalmente de maíz, pero ¿dónde están todos los demás ¿cómo se llaman? Ingredientes, ¿no? Exactamente. Y bueno, así como hemos estado viendo todo este conversatorio, pues para la preparación y el consumo de alimentos no solamente va a incluir obviamente los animales y los vegetales, que son obvios al momento, obvios entre comillas, pero también van a ser útiles los implementos que están involucrados en una cocina, ¿no? Por ejemplo, el fogón, los utensilios y obviamente los residuos que se están produciendo para cuando se están realizando estas actividades. Al final todas estas son las innovaciones, ¿no? Dentro en el contexto arqueológico que nosotros estamos viendo que las poblaciones están elaborando, construyendo, haciendo para acercarse a la alimentación, ¿no? Es decir, para tener todos estos pues ingredientes para prepararlos, para poder cazar animales, para poder producir alimentos, ¿no? Ya en grandes escalas, como en el caso ya de producción del maíz, el frijol, la calabaza y todo esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre estas consideraciones finales como a manera de conclusiones de ¿qué nos pueden decir? Bueno, pues como ya habíamos visto y ya se había mencionado o se ha mencionado dentro de este conversatorio, pues estas innovaciones mesoamericanas pues han perdurado a través del tiempo, ¿no? O sea, han llegado hasta nuestros días, o sea, todavía en algunos lugares se siguen usando los metates, se siguen usando los molcajetes, los alimentos, pues el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, pues lo seguimos, consumiendo. Algunos animales como el guajolote, ¿no? En mole de guajolote, etcétera, ¿no? Digo, ya el perrito ya no, pero... No lo sabemos. Menos el guajolote, bueno, sí. No sabemos, ¿cierto? Sin embargo, el pescado seco, el charal, claro, los tamales de charales, por ejemplo, del centro de México, el pescado salado, ahumado, el salado en sus diferentes variedades, pues se sigue dando, ¿no? Oye, y el guajolote ya se fue fuera de las fronteras, ¿no? Porque ahora decimos que es el pavo, pero bueno, nosotros lo conocemos con el nombre de guajolote. De hecho, pues ya sabemos que en Estados Unidos, en Europa, en muchos lados se consume el famoso pavo, pero pues finalmente es nuestro guajolote. Es el Parsons ya. Perdón, es el Parsons, ¿no? No, es simple y sencillamente como ha sobrepasado nuestras fronteras muchas de la alimentación que se tenía aquí, y inclusive sustituyendo para fiestas como Navidad, todo eso, a los gansos que solían ser la comida navideña en los países europeos. De este punto, podemos pensar que las innovaciones a través del tiempo han llegado a nuestros días, simple y sencillamente sonándonos a cualquier mercado, ¿sí? Aún aquí en la Ciudad de México no necesitamos ir a un mercado, en un pueblo, ir a nuestros mercados y ver los ingredientes que están allí, las cosas que están presentes. Se han reintegrado una serie de ingredientes que se habían entrado en desuso. Hablábamos el otro día de la chía, por ejemplo, que se puso de moda, quizás no por las mismas razones que se consumía en la época prehispánica, pero está volviendo a ser
usada en la alimentación. Ahora es mágica para bajar de peso. No, sí, ahora se vuelve comida gourmet de los grandes restaurantes. Además, o sea, Es carísima, además, carísimo. ¿no? Sí, a lo mejor, Igual que los insectos. sí, a lo mejor tengo que pagar en Nueva York $50 por un plato de chicatanas y cosas así, ¿no? Entonces, se han vuelto hasta de moda y han traspasado nuestras fronteras. Sí, en esta globalización, por ejemplo, pues obviamente han llegado comida china, tailandesa, india y demás, y aún así, a pesar de todo, la comida pues permanece bastante bien. Y pensando en eso, por ejemplo, en la nixtamalización, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, digan, pues la cultura del maíz, pues nos llevamos el maíz, nos lo llevamos a Europa. Se llevaron el maíz, pero no se llevaron la tecnología de la nixtamalización. Entonces lo que les pasó es que les dio pelagra, porque no podían asimilar la semillita, ¿no? del maíz. Entonces ese tipo de cosas también no es nada más adoptar comidas de otros lados, sino también la tecnología para poderla preparar. Y en ese sentido son todas las innovaciones, ¿no? Es decir, estas innovaciones que nosotros encontramos en la alimentación son, no nada más fue la domesticación, por ejemplo, de una planta, ¿no? Sino lo que conllevó la domesticación de la planta, ¿no? La creación, la invención de una tecnología para aprovechar esa planta.